De nuestro programa de esta semana, historiador de arte, Antonio Rafael Fernández Parada, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Tenemos que decir, para quien todavía no le conozca, bueno, pues que Antonio Rafael es antequerano, ¿verdad? Aunque está actualmente ejerciendo su labor en Granada, ¿verdad? En la universidad trabajo, conseguí mi plaza en la Universidad de Granada hace ya 2 años, justo ahora hace poquito, y la verdad que, bueno, siempre es un gusto volver a la ciudad en la que uno tiene tantas cosas que le tiene cerca y trabaja uno tan de cerca con la ciudad antequera, siempre es un placer volver aquí, ¿no? Y además trabajando en lo que le gusta, ¿verdad? En la docencia. Y en el mundo de la historia. En el mundo de la historia, en el mundo del arte, dando clases, bueno, es bonito, soy un privilegiado en ese sentido, Antonio. Además, tenemos que decir que, bueno, Antonio Rafael viene hoy a presentarnos su nuevo libro, un libro que lleva por nombre Imagineros del siglo XXI, lo tenemos por aquí sobre la mesa, vamos a tener ocasión de hablar de esta publicación, pero antes también queríamos hablar un poquito y conocer de cerca cómo Antonio Rafael se acerca al mundo de la historia, sobre todo al mundo de la historia del arte. Tiene que ser algo que nazca desde pequeño, ¿verdad? Justamente, ¿no? Bueno, esto es algo un poco así de la batallita de pequeño, ¿no? Yo recuerdo, yo vengo de una familia de profesores, ¿no? Mi hermana es profesora de la Universidad de Málaga. Yo de pequeño tenía láminas de historia del arte sobre la cama, ¿no? Y supongo que fue algo que quedó en el pozo, ¿vale? Curiosamente, mi primera carrera no fue historia del arte, yo me licencié en ciencia de la documentación, pero poco después empecé a hacer lo que quería, que era ser perito tasador de obras de arte, que lo he sido durante muchos años y ese ha sido mi trabajo en Madrid, ¿no? Como bien sabéis. Y digamos que ahí de esa parte de pequeño pues tuvimos ese salto, al final tiró la cabra al monte y digamos que dejé la documentación y me dediqué a la historia del arte, sobre todo al peritaje y tasación de obras de arte, que es lo que me ha gustado siempre. No, después llegó la investigación, de proceso natural llegó la investigación, Antonio. Y bueno, dentro de esa investigación tenemos que decir que la tesina, precisamente de su estudio, la dedica a Diego Márquez. ¿Cómo surge la idea de querer centrarse en la persona de Diego Márquez y Vega? La figura del escultor Diego Márquez y Vega, ¿no? el antequerano, que de hecho se le conoce en los documentos como el antequerano, ¿no? Que nace en 1724 y muere en 1791, una fecha muy interesante porque en esa fecha poco después se restaura la Virgen del Socorro, la hace el hijo, que probablemente por un encargo que viene del taller ya del padre cuando había fallecido, ¿no? Es una de las figuras más fascinantes de la escultura española del siglo XVIII. Lo que pasa, y no me cansaré nunca de decirlo, que estamos en Antequera. Y en Antequera, con todo el patrimonio que tenemos, con toda la historia que tenemos, nos vendemos mal, ¿vale? No estamos a la altura de Sevilla, no estamos a la altura de Granada, ¿no? Antequera es un centro que tiene escuela escultórica propia, ¿vale? Y además hay que decirlo con dignidad, no somos un círculo de escultores, tenemos una escuela propia y hemos podido contrastar por una serie de características por qué podríamos hablar de la escuela de escultores antequeranos del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? Está claro que nuestra gran lacra es el siglo XVII, curiosamente, Antequera, la famosa ciudad que era barroca, no es barroca del siglo XVII, sino que es barroca del siglo XVIII, y es en ese siglo XVIII cuando surgen las principales figuras o las grandes sagas familiares, ¿no? Ahí tendremos desde los Rivera, tendremos los primos, los Retablo, tendremos los Carvajal y tendremos los Márquez, ¿no? La figura de Diego Márquez, que era un poco más joven que Andrés de Carvajal y le sobrevivió algunos años, ¿no? Es muy interesante porque, insisto, sus calidades, tanto escultóricas como a nivel de policromía, lo equiparan a los grandes escultores del siglo XVIII español. Y estamos hablando de la talla de Salcillo, de Luis Salvador Carmona, de lo que está pasando en Sevilla y lo que está pasando en Granada, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Cómo vamos llegando a él, ¿no? En cierta manera llegamos a Diego Márquez por culpa del Cristo de la Misericordia, ¿vale? Eso sí que es creo que es una causa-efecto bastante importante, ¿no? A pesar de yo poder trabajar escultura continuamente, ya anteriormente habíamos trabajado, y luego comentaremos la cuestión del Cristo del Mayor Dolor y la iconografía, en calidad de hermano de la Cofradía del Consuelo, bueno, pues siempre existió esa duda de dónde venía el Cristo de la Misericordia, ¿no? Hemos podido contactar en diversos estudios que el Cristo de la Misericordia lo tuvo que realizar Diego Márquez entre el año aproximadamente 1787, 1790, un poquito antes de morir, ¿no? 87, 89, ¿no? Porque además la Virgen de los Afligidos la realiza en esos años para la misma cofradía, ¿no? Digamos que ese fue un poco el proceso, ¿no? Llegar a la figura del escultor Diego Márquez por medio del Cristo de la Misericordia, y después abrimos un abanico de posibilidades bastante interesantes. Estamos hablando de un escultor con muchísimas obras documentadas y desconocidas, y además un escultor que irradia, o los talleres antequeranos irradian a todo el centro de la ciudad, del centro de Andalucía,
Con lo cual tenemos algo ahí que está pasando, porque además hay una frontera, digamos, simbólica, que es el Torcal, donde los escultores malagueños no suelen trabajar para el interior y los antequeranos tampoco suelen trabajar para la costa, ¿no? Entonces todo ese centro de Andalucía irradia de los talleres antequeranos y especialmente de los talleres de los Márquez y de los Carvajal, con lo cual nos estamos encontrando una figura totalmente revulsiva en ese sentido, cuya calidad en todos los sentidos está a la altura de los grandes escultores del siglo XVIII. Sin lugar a dudas, el estar dentro de una hermandad también le supone pues ese pellizquillo, ¿verdad?, por conocer un poco más de la historia de los titulares, a los que tiene devoción alguien, y una imagen con mucha devoción y que también se guarda un poquito en el corazón de Antonio Rafael, es el Señor del Mayor Dolor, del que también tuvo la oportunidad en el año 2012 de estudiar su modelo iconográfico, algo que también llama la atención de muchas de las personas que vienen de fuera y se encuentran justo en la iglesia del centro de Antequera al Señor del Mayor Dolor, ¿verdad? Bueno, como siempre diré y nunca me cansaré de decir, que me siento como en casa en la Cofradía del Mayor Dolor, es algo que no puedo evitar. De hecho, la primera conferencia que di hace ya mucho tiempo, fue como 2008, 2007, 2008, fue precisamente para la Cofradía del Mayor Dolor, ¿no? Y donde dimos ya un primer avance de lo que sería ese gran estudio de la iconografía del Cristo recogiendo su vestidura, ¿no?, después de la flagelación. El Cristo del Mayor Dolor es muy interesante porque es la obra de arte perfecta, es decir, ahí de nuevo nos vendemos mal y nos aparecen los manuales de historia del arte, ¿no? Pero es una obra que debería estar en todos los libros de historia del arte, porque poco más se le puede pedir a un Cristo, ¿no? Es un compendio de valores plásticos, escultóricos, anatómicos, de destreza. Alarde no en vano lo hizo para que le repicaran las campanas a su muerte, ¿no? Con lo cual el Cristo del Mayor Dolor es una obra muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Detrás de él hay una historia un poco, detrás de los Cristos recogiendo sus vestiduras, que se pensaban que era una imagen un tanto desconocida, ¿no? Se conocían apenas una docena. Cuando realizamos este estudio con un profesor de Madrid, Rubén Sánchez Guzmán, hemos podido demostrar que este modelo iconográfico tiene dos vertientes, digamos, lo que viene de la parte de la literatura mística, del sustrato medieval, y después fuentes grabadas, o una triple, mejor dicho, y los propios precedentes. Estamos hablando de torno a más de 100 Cristos recogiendo sus vestiduras por todo el mundo, ¿vale? Son muchos, especialmente en España, en el área, curiosamente, centro andaluz, tenemos un bloque bastante importante, con un modelo iconográfico precedido por el Cristo del Mayor Dolor. Después tenemos ciertos modelos flamencos, alemanes, hispano-filipinos, colombianos, etcétera, ¿no? El del Mayor Dolor de Antequera, aparte de ese compendio de virtudes que tiene, es una obra muy interesante, ¿no? Cuando el Cristo del Mayor Dolor llega en el año 1771, Andrés de Carvajal lo dona con esa condición de que repiquen sus campanas. Algo quería decirnos, ¿no?, con ese privilegio reservado para altas dignidades, él consiguió que se lo diesen por medio de su Cristo, ¿no? ¿Dónde viene lo interesante de todo esto? Que cuando en la primera mitad del siglo XVIII los moras habían hecho otro Cristo recogiendo la vestidura en Granada, ese Cristo se pierde, ¿vale? Pero en 1771, cuando llega el Cristo del Mayor Dolor, de repente ya no es la literatura mística la que se convierte en el reflejo en el que mirarse para realizar nuevos Cristos, sino es el propio Cristo del Mayor Dolor el que se convierte en el paradigma. Y alrededor de Antequera tenemos una serie de núcleos, de poblaciones, que empiezan a hacer Cristos del Mayor Dolor a la manera del antequerano. Tenemos el de Lucena, tenemos el de Rute, tenemos el de Archidona, tenemos bastantes ejemplares, y todos son debidos al caudal de devoción que arranca en la Antequera, con lo cual es un fenómeno interesante porque se convierte de nuevo en la cabecera del grupo por la que se gestionan todo lo nuevo, ¿no? En ese sentido, digamos que supera a todo lo que se había hecho anteriormente, con lo cual, de nuevo, insisto, nos encontramos una grandísima obra que cambió en cierta manera la historia de la escultura, ¿no? Volviendo a Diego Márquez, tradicionalmente se vuelve a decir que Diego Márquez y Andrés de Carvajal se va mal y no hay ningún tipo de fundamento histórico ni histórico-artístico para hacer ese alegato tan feliz, ¿no? Es más, yo pienso que cuando Diego Márquez en el año 1772 hace el Cristo de Humildad y Paciencia de Estepa, en el que relacionamos directamente con el Cristo de la Misericordia, está haciendo un homenaje al Cristo del Mayor Dolor, porque la espalda, el modelo de espalda escarnada, refleja directamente lo que estamos viendo en el Cristo del Mayor Dolor. Bueno, un estudio a Andrés de Carvajal, al igual que a Diego Márquez, que es sin lugar a duda un ejemplo de ese amor que Antonio Rafael tiene también por estudiar la época también barroca en el mundo de las cofradías, en el mundo del arte religioso de Antequera. Antequera, bueno, pues tiene ejemplos de casi todas las etapas artísticas, y en este caso de la escultura barroca, Antonio Rafael lo ha cogido como ejemplo, ¿verdad?, para muchos de los estudios que luego has podido desarrollar en diferentes ponencias. A lo largo de mi trayectoria, yo
he sido perito tasar de obras de arte, lo sigo siendo, ¿no? Tienen una gran medida, una gran importancia en las artes decorativas, pero sí que es cierto que una vez que, bueno, sigo trabajando los muebles, pero un poco por esto que hablábamos anteriormente de la historia de las cofradías, llega la parte de las esculturas, ¿no? Que yo siempre tenía muy presente y había dedicado mucho tiempo a recopilar cosas. De hecho, dimos un par de cursos en Antequera por medio del Museo Municipal de Escultores Antequeranos y de Semana Santa Antequerana. Nos permitió empezar a cuestionarnos lo que estaba pasando en la ciudad de Antequera, ¿no? Y empezar a poner un poco de orden y a organizar todos los periodos, ¿no? La escultura barroca antequerana es una gran desconocida, ¿vale? A nivel internacional. Seguimos teniendo el problema que nos hacen depender de Granada, cuando no es cierto, cuando Antequera tiene talleres propios desde fechas muy tempranas, ¿vale? Curiosamente nos siguen haciendo depender de los modelos granadinos, cuando muchos de nuestros crucificados y muchos de nuestros nazarenos son anteriores a lo que se viene hablando en Granada, por ejemplo, a las obras documentadas o atribuidas a Palo de Roja, las nuestras están documentadas y son anteriores a las que encontramos en Granada, ¿no? Con lo cual ese sustrato que empieza a finales del siglo XVI se extiende a lo largo de todo el siglo XVII y siglo XVIII. Lo decíamos anteriormente, ¿no? Dentro de la línea de investigación nos ha resultado muy interesante un poco empezar a esclarecer qué es lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, el siglo más complicado es el siglo XVII para la ciudad de Antequera, porque es un siglo que se amuebla lo que se había construido, o empieza a amueblarse, mejor dicho, lo que se había construido en el XVI, y el gran proceso decorativo terminará en el siglo XVIII, con el cual tenemos muy poca obra realmente documentada del siglo XVII. Es curioso porque tenemos documentadas prácticamente todos los titulares de la Cofradía del Consuelo. La Virgen del Consuelo la realiza Juan Bautista del Castillo en el año 1653 aproximadamente, ¿no? Esto nos ha permitido trabajar en varias publicaciones que nos ha llevado sobre todo de trabajar cuáles son las características de la escuela antequerana, definirlas, trabajar en ese modelo del Cristo del Mayor Dolor y su proyección internacional, todo lo que ha derivado de los marques, y la última parte del libro que les traemos hoy, hemos conseguido realizar, tuve la oportunidad de coordinar la última gran historia de la escultura barroca española que se ha hecho en este país, se ha hecho digamos que se ha hecho en Antequera y se ha impreso en Antequera por la editorial El Libris, y ahí equiparamos en uno de los, tiene 3 tomos, pues en el tercer tomo que está dedicado a Andalucía, se tratan todos los centros andaluces y tiene una gran importancia el centro de Antequera, la Escuela Escultórica Antequerana, con lo cual pienso que todo eso es gracias al trabajo que habíamos hecho anteriormente y tomar conciencia de cómo irradiaban los talleres. Estamos hablando de un capítulo que tiene más de 100 páginas, o sea, al final es una pequeña historia, o una gran historia, mejor dicho, de la escultura barroca antequerana, ¿no? Que además pensamos que va a ser el libro paradigmático, de hecho está circulando a nivel internacional porque es el último que se ha hecho. Esto ha sido un poco las razones en lo que nos ha llevado un poco a trabajar la escultura antequerana. Después hemos trabajado cosas particulares, de programas iconográficos y otro tipo de cuestiones. Y sin lugar a dudas, después de estudiar intensamente la época barroca, la escultura y sobre todo también en Antequera, Antonio escribe ahora un nuevo libro, Imagineros del siglo XXI, productos barrocos en entornos 2.0, un análisis completo, podremos decir, de lo que está sucediendo ahora. Justo. Este libro es muchas cosas, ¿no? Este libro nace de un máster de escultura barroca que tuve la oportunidad de dirigir junto con el profesor Juan Antonio Sánchez López en la Universidad de Málaga, y ahí ya nos preocupamos por esta continuidad, es decir, si algo tiene de moderno la escultura barroca es que es imperecedera en el tiempo, ¿vale? Es de los pocos movimientos, os voy a explicar esta situación. El cubismo tiene un contexto concreto a principios del siglo XX, el fauvismo, el superrealismo, ¿vale? Pero la imaginería, el barroco, ha sido capaz de reinventarse a lo largo de los años, y esto es una idea bastante importante, porque tenemos barroco, clásico barroca, naturalista, preciosista, de olor, después tenemos hipernaturalista, hiperrealista, es decir, tenemos multitud de corrientes que se van produciendo continuamente, ¿no? Este libro quiere solventar algo que los historiadores no hacemos, o los historiadores del arte. ¿Por qué? Porque actualmente está mal visto tratar la imaginería dentro de la academia, dentro de la universidad, y eso es un problema social bastante grande que tenemos, ¿vale? Digamos que los propios historiadores del arte le consideran a este tipo de cuestiones un grado menos importante a lo que es el arte contemporáneo, por ejemplo, cuando esto es tan arte contemporáneo como cualquier otro tipo de obra, ¿no? Por eso con este libro lo que hemos pretendido es poner orden en ese desorden artístico, y nunca me cansaré de decir que dentro de la imaginería del siglo XX y del siglo XXI hay mucho desorden artístico. Como los historiadores del arte no ejercen sus funciones de críticos de arte, son el gran público y la mayoría desconocidos o sin formación específica las que ha hecho o ejercen el papel de crítica dentro de las redes sociales. Con lo cual, al final, todo es bueno y todo es maravilloso cuando no lo es. Entonces, este libro, en cierta manera, pretende dar las pautas para comprender todo lo que está pasando actualmente en el siglo XXI.
Y algunos de los puntos, vamos a empezar a ver también algunas imágenes en pantalla de infogramas que forman parte de esta publicación. Encontramos, como bien indica Antonio, algo muy importante, como es el uso de las redes sociales. Estamos acostumbrados a que las cofradías, pues casi todas, ya las utilizan para informar, algo que ya veíamos la semana pasada también en una entrevista con Candela Godoy en el ámbito jurisdiccional y de la importancia del marketing de las cofradías dentro de las redes sociales. También son importantes para la imaginería, las redes sociales. Las redes sociales en el siglo XXI son básicas para todo en esta vida, ¿no? Pero para esto que nos mueve a nosotros, que son los santos, vamos a decirlo de una manera un poco popular y tradicional, es que las redes sociales han cambiado la manera de consumir la imaginería, ¿vale? Actualmente, aunque la imaginería sigue teniendo ese carácter devocional, por supuesto, y es intrínseco a esa naturaleza, ¿vale?, han cambiado varias cosas, y una de ellas, y que proponemos en el libro, es lo que denominamos el ciclo vital 2.0. Antes teníamos una imagen, si nos situamos en el siglo XVII, se hacía una imagen, se bendecía, y tenía un impacto más o menos importante en la ciudad, ¿vale?, durante un tiempo X, y después empezaba un proceso natural de devoción, ¿no? Pero digamos que, salvo cosas puntuales como grabados y pintura, la imagen dejaba de circular. Esto ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora, Antonio, lo que podemos encontrar dentro de ese ciclo vital 2.0, ¿vale?, es que una imagen, desde el momento inicial de su concepción, es decir, desde que es una idea, ya está circulando en las redes sociales, y a partir de ahí tendremos que un cabildo que se va a celebrar aprobando un diseño varios, se presentará un boceto, ese boceto se bendecirá, posteriormente tendremos también la firma del contrato de la imagen, y el escultor empezará las primeras, a montar el barro para conseguir esa imagen, y veremos el sacado de punto, y veremos la policromía, y veremos detalles particulares de la imagen, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el último caso de Ruiz Monte en ese sentido, cuando la Virgen del Camino de Málaga, bueno, pues tenemos fotos detalladas de la anatomía completa, ¿no? Y veremos cómo la imagen tiene el proceso que prácticamente está terminado, se le hace un reportaje de estudio en el taller y llega el día de la bendición, y continuamente a partir después llega la procesión y se van cambiando continuamente la imagen, es decir, hay un ciclo vital que se retroalimenta continuamente. Este ciclo no se había analizado anteriormente en relación a la imaginería procesional o a la imaginería del siglo XXI. Y una de las cuestiones porque las que ha cambiado la imaginería, es decir, siempre nos dicen, y esto también lo escuchamos continuamente en la ciudad antequera, la Semana Santa del siglo XXI nunca puede ser como la del siglo XVII, no es una Semana Santa barroca, es mentira. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del mundo es totalmente diferente a la hace incluso 50 años, ¿vale? La Semana Santa del siglo XXI es una Semana Santa totalmente virtual. Los canales de consumo han cambiado también, ya no solo porque la imagen circula continuamente en ese ciclo 2.0, sino que las consumimos de una manera diferente. Consumimos los santos como un producto más mediático, como si fuésemos una exposición al Museo del Prado. YouTube, en ese sentido, ha supuesto un gran cambio paradigmático sobre la imaginería del siglo XXI. Y además de esas redes sociales donde se informa, también vemos algunas imágenes donde también se puede llegar a comentar sobre las imágenes que se van subiendo. También podemos estar muy atentos de la restauración, y precisamente en esta época hay muchas cofradías, bueno, pues que sus titulares son de algunas décadas ya, y toca someterlos a restauración, ¿verdad? El tema de la restauración es un tema fascinante, ¿vale? Y habría que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Lo primero, que cuando hablamos de la imaginería procesional del siglo XXI, y lo que nos ha llegado anteriormente, pero que está procesionando actualmente, no son objetos que están muertos en museos. Esto es un error, no son objetos que están en un cementerio, recuperando algún historiador del arte que hablaba de esos cementerios de obras de arte. Las imágenes procesionales no son eso, no están en museos inmóviles, con lo cual, en este sentido, partiendo de la teoría de la restauración, pero que también se ha revisado, nunca debemos olvidar que la imaginería procesional tiene valores de uso. Es decir, en tanto en cuanto esa imagen se estropea, hay que repararla. Y este es el concepto primitivo de la restauración, que es reparar, volver a poner en orden, ¿no? Aquí caben muchas cosas, ¿vale? Nadie entendería que un Cristo que se le parta un dedo, no ponérselo. Hay personas que lo intentan, ¿eh? Tenemos algunos casos que lo intentan, ¿no? Pero después se dan otra serie de problemas añadidos, ¿vale? Podemos encontrar imágenes restauradas en Antequera en las que la intervención simplemente no se ha hecho ni siquiera la capa preparatoria, ¿vale? Se ha recubierto con acuarelas, acorde a criterios totalmente comprobados de restauración, pero faltaría algo más, es decir, esa imagen está cumpliendo unas funciones sociales, con lo cual esa crítica por un lado, ¿no? ¿Dónde viene el problema? Cuando aprovechamos las restauraciones para cambiar las imágenes de mala calidad. Es algo que, gracias a Dios, no suele pasar en Antequera, porque todo lo que ha llegado es antiguo y a nadie se le ocurriría. Hemos tenido algún caso,
¿vale? De alguna cofradía antequerana, debería haber cambiado la imagen que tenía en vez de hacer una nueva sobre la que había, ¿no? En ese sentido, ¿no? Este es otro de los grandes problemas que tenemos, aprovechar la restauración para darle un arreglito a la imagen, ¿vale? Con lo cual es otra de las críticas que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Hay mucha diferencia entre los profesionales de la restauración y los profesionales que necesitan trabajar y hacen cualquier cosa. Bueno, quizás la decisión más valiente sea coger la imagen, apartarla y crear una nueva, ¿no? En este sentido, las imágenes hay que intervenirlas, hay que trabajarlas y tampoco nos pueden engañar, nos pueden falsear. Me viene a la cabeza una famosa restauración que se ha hecho hace poco en Sevilla, ¿vale? Y ha habido que poner esa imagen totalmente patinada, igualada, para que el pueblo no se ponga nervioso. Eso tampoco es. Los valores plásticos de la imagen tienen que estar por encima del... Hay que tener en cuenta el pueblo, pero no podemos condicionar todo el proceso en ese sentido. Tampoco es cierto que hay un error que se está cometiendo habitualmente, que es recuperar las imágenes a la manera del siglo XVI o del siglo XVII. Y es un error porque cualquier momento en el que nos situemos en la historia es falso. El único momento real es en el que estamos comprendiendo actualmente la imagen. Esto es complicado dentro de la teoría de la restauración porque caben muchos puntos de vista, ¿no? El argumento del EAPH, por ejemplo, es volver al estado prístino, olvidándonos, por ejemplo, 400 años de historia en una imagen, ¿no? Bueno, pues eso también es tan discutible como otro tipo de cuestiones. Lo que sí no me cabe ningún tipo de duda es que las imágenes se tienen que reparar y tienen que cumplir sus funciones acorde a criterios internacionales establecidos de restauración. Y además de restauración, como bien indica, hay nuevos imagineros, nuevos artistas que elaboran nuevas imágenes. En Antequera pues no tenemos precisamente esa corriente al uso, pero sí que en muchas poblaciones hay nuevas hermandades que surgen, hermandades que deciden incorporar un nuevo titular a su cofradía, y en este aspecto pues tenemos nuevas modas y nuevas corrientes artísticas, ¿verdad?, que se están produciendo. ¿Qué podríamos detallar? Y que creo que también en el libro... lo hablamos con tranquilidad, ¿no? Actualmente el fenómeno de la imaginería no solo goza de un excepcional estado de salud, sino que está volviendo a poner de manifiesto la capacidad camaleónica que tiene la imaginería procesional de adaptarse a todos los contextos en los que se ha desarrollado, ¿no? La imaginería, si tenemos en cuenta, si nos situamos para un poco más atrás, hace como 30, 40 años, incluso desde los años 50 en adelante, ¿no?, hemos pasado de un gran proceso del neobarroco, que somos más barrocos que los propios barrocos del siglo XVII, y ahí a la cabeza está Boïza, ¿no?, aunque había otros autores coetáneos, pero digamos que Boïza sigue siendo el patrón para muchos imagineros, ¿no? En ese periodo, posteriormente, a partir de los 50, 60 y sobre todo 70 y 80, llegan las grandes obras de Daudet y Duarte, ¿vale? Y a partir de ahí empieza, digamos, que hay un impasse. En los años 90 se produce la llegada de lleno de los escultores cordobeses, de Romero Zafra y Antonio Bernal, y a partir de ahí la imaginería empieza a cambiar, empiezan a proyectarse otro tipo de valores, empiezan a convivir varias cosas. Por un lado, lo que viene de la tradición del neobarroco o del barroco más puro, con esos nuevos escultores que están trabajando el cuerpo de otra manera, que están policromando de una manera excepcional. ¿Qué pasa a partir de aquí, ¿no? Que tenemos obras de arte también que surgen ya los que son los post-Duarte o los post-Daudet, es decir, imagineros que están copiando la manera de trabajar de Daudet y de Duarte. De escuela. Claro, entonces, bueno, más que canteras, digamos, en muchos casos lo son imagineros que, digamos, que no han encontrado su propio estilo. Y su propio estilo son esas grandes obras de finales del siglo XX. A partir de ahí tenemos ese momento, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué está pasando, no? Tenemos los Romero Zafra, Antonio Bernal y los seguidores de ellos con unas grandes calidades. Tenemos en Sevilla un foco muy importante con Miñarro a la cabeza, que es un arte totalmente académico, intelectualizado, porque él es un gran investigador. Tenemos corrientes, por ejemplo, como el hipernaturalismo, ¿no? Hay quien no le gusta hablar de hiperrealismo y hablan de hipernaturalismo. Tenemos esa corriente también, que es el hiperrealismo, pero esa es una corriente bastante conflictiva y en el libro la tratamos. ¿Por qué? Porque el hiperrealismo supone una imagen fiel de la realidad. Claro, y aquí el problema de base es que cuando hablamos de hiperrealismo en la imaginería procesional nadie sabe cuál es la cara real de Cristo ni de la madre que lo parió. Con lo cual tenemos un problema en ese sentido, hablar de hiperrealismo relacionado con la imagen procesional cuando no existe un modelo real el que seguir. Entonces tenemos un hiperrealismo de imágenes que copian personas reales, con lo cual surge ese conflicto. Por supuesto que estaremos por ver sobre pasos procesionales o sobre tronos, ese tipo de imágenes, ¿no? Y a partir de aquí tenemos una serie de escultores, y en este caso Málaga tiene mucho que contar, por ejemplo, con Juan Vega y José María Ruiz Montes. Juan Vega, que está trabajando bastante para la ciudad de Antequera. Estamos teniendo escultores que actualmente están en la cúspide de la imaginería procesional. ¿Por qué? Porque se consideran sus lenguajes artísticos que son totalmente diferentes de los que se había hecho
hasta el momento, con lo cual están aportando frescura al lenguaje, están aportando nuevos modelos, nuevas maneras de policromar, nuevas maneras de expresarse, con lo cual podemos decir que la imaginería del siglo XXI goza de total salud en ese sentido y que se sigue reinventando y adaptándose a los años que están actuales y a los años en los que vivimos. Y actualmente en Antequera se ha conservado mucho patrimonio, pero en estas nuevas corrientes artísticas, ¿qué panoramas podríamos encontrar? Antequera en este sentido siempre es deudora de todo lo que hemos heredado, para lo bueno y para lo malo. En ese sentido aquí caben muchas cosas. Primero cabe decir, y esto es en calidad de cercano, ¿no?, que es curiosamente el movimiento de regeneración que se está produciendo prácticamente en toda Andalucía, de crear nuevas hermandades, nuevas asociaciones, no se está produciendo en Antequera, con lo cual probablemente algo estamos haciendo mal cuando ese fenómeno no se está produciendo. No están llegando a Antequera imágenes buenas, bueno, no está llegando ningún tipo de imagen prácticamente, ¿no? Si hacemos memoria, lo último que llegó a Antequera fue en los años 50, el grupo escultórico de la Pollénica de Olot, es decir, estamos hablando 70 años probablemente después, ¿no? Es decir, es mucho tiempo para que no haya llegado nada bueno, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en Antequera es que cuando hemos querido o hemos tenido el intento de fundar alguna hermandad o sacar algo a la calle, hemos tirado de fondo de armario, es decir, hemos cogido imágenes que estaban ya en la iglesia, por supuesto de calidad principal, pero claro, como ya teníamos la imagen no había que luchar por nada más, y además pedíamos una peana prestada y unos arbotantes y sacábamos un Cristo o una Virgen a la calle, ¿no? Con eso no cuaja una hermandad, necesitamos que haya un proyecto de cero, que las personas se enamoren de ese boceto, de ese barro que hablábamos anteriormente, ¿no? El panorama actual de la imaginería procesional antequera, ¿cuál es? Aparte de lo que falta por llegar, ¿no? Es decir, falta por llegar ese gran grupo escultórico que va a hacer Juan Vega para la Cofradía del Mayor Dolor, una gran apuesta muy personal, de una gran calidad, con un análisis del modelado muy interesante, con un lenguaje muy expresivo que va a realzar totalmente las calidades plásticas del Cristo del Mayor Dolor sobre el nuevo paso procesional que se está terminando. Pienso, y esto es una opinión particular, que habría que darle orden y concierto al trono del Nazareno de arriba, del Cristo. Ahí ese grupo escultórico necesita orden, ahí habría que darle coherencia, con lo cual sería una de las cosas que tendrían que llegar en el futuro. Y lo que sí que ha llegado son, y nos podemos sentir muy orgullosos, las carteras del Cristo del Mayor Dolor, el programa iconográfico que se realiza, pudimos realizar acorde al Ministerio de la Sagrada Túnica, y el que actualmente se está realizando por el mismo escultor Juan Vega para las cartelas del Cristo de la Misericordia, que Dios mediante podremos presentarla en breve tiempo, y veremos obras muy modernas, inteligentemente pensadas y sobre todo muy bien ejecutadas y muy bien policromadas, con un mensaje muy interesante que de nuevo realza lo que es los valores de la imagen que preside el conjunto escultórico del Cristo de la Misericordia. Casi nada. Antequera, bueno, pues tiene también mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Mucho por decir en el mundo de las cofradías todavía, porque tenemos unas hermandades muy vivas, con mucha devoción, con mucha historia también por detrás. Y bueno, pues también se pueden informar todos los cofrades que nos están viendo y bueno, pues también todos los cofrades que nos siguen a través de internet desde otros puntos de estas nuevas corrientes del siglo XXI de imaginería gracias a esta nueva publicación que ofrece Antonio Rafael, que ¿dónde se puede encontrar? Bien, Antonio, la podemos encontrar en multitud de sitios, sobre todo está pensada para que pueda circular en las redes sociales. Si buscamos en internet tenemos multitud de librerías, podemos encontrar en Agavea, La Casa del Libro, en Picasso Libro, están en Amazon, están todos los sitios, en Málaga también sitios que están en la venta en varias librerías, es decir, tenemos una difusión total en ese sentido para conseguirla en internet, solamente tenemos que pedirla y nos la envían a casa por multitud de páginas diferentes. Bueno, pues esperemos que tenga muchas ediciones las que se hagan de esta publicación. Nosotros seguimos en contacto, Antonio, le invitamos pues dentro de algún tiempo pues que vuelva a visitarnos para bueno pues también aportar ese granito de arena que siempre los historiadores de arte podéis hacernos en este sentido y agradecer que hoy hayas querido acompañarnos para presentar esta nueva publicación. Muchas gracias a vosotros por invitarme a la que siempre considero mi casa. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso a la publicidad y a la vuelta nos metemos ya de lleno en el repaso a la actualidad cofrade de esta semana.